Muy buenas tardes. Recuerdo en una oportunidad que nos visitaron unos hermanos de República Dominicana y un fin de semana como este estaba lloviendo y todos estaban preocupados y ellos estaban sorprendidos porque en su país cuando llueve es una buena noticia, están todos contentos. Para nosotros no es tan buena noticia. No sé si somos alérgicos al agua, pero es una buena noticia la lluvia. Claro que cuando viene en abundancia y hace obras que no esperamos es un problema. Hay algunos hermanos que nos han enviado mensajes que tuvieron algunos problemas porque llovió demasiado. Les invito ahora a abrir sus Biblias. Ya hicimos la lectura y por cierto, muy bien, la lectura de la segunda epístola de Juan. Leer bien es clave para entender bien la palabra de Dios. Y hemos disfrutado de la lectura ya. Así que vamos a orar y vamos a ir a examinar de qué se trata esta corta, pero creo que es una profunda epístola también de nuestro amado hermano, el apóstol Juan. Padre, te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias cómo el Evangelio afectó la vida de millones de personas, entre ellas aquellos escritores, autores humanos que tú usaste para escribir tu palabra. En especial, Señor, ayúdanos a comprender esta breve epístola y todo lo que implica para nosotros, la iglesia en este siglo, para nuestra congregación aquí en Buenos Aires, para cada familia, para cada miembro, inclusive, Señor, para cada invitado, visita, asistente, que tu palabra, Señor, sea explicada y aplicada por tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas en particular, a la iglesia y a cada persona en particular. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Como su título lo indica, creo que en todas nuestras Biblias aparece como segunda epístola de San Juan, ¿verdad? Lo más natural es pensar que fue escrita por el apóstol Juan, y no me voy a introducir en todo un debate académico sobre si había un Juan y un anciano y eran diferentes, porque la mayoría de los eruditos serios entienden que es el apóstol San Juan. Por lo tanto, lo más natural es pensar que fue escrita por el apóstol San Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, la primera epístola de Juan y también la tercera de Juan. Y que la escribió después de su primera epístola, o por lo menos simultáneamente, pero lo más probable es que haya sido después. Por eso su título, Segunda de Juan. También por entender el contenido de esta breve epístola, entendemos también que la escribió en las mismas circunstancias y a las mismas personas que escribió su primera epístola. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cuál es la música de fondo de esta epístola? Es la misma que la primera epístola. Así que saquen una hoja, les voy a tomar un examen de qué se trata la primera epístola. ¿Se animarían? Bueno, no lo voy a hacer, obviamente, pero intente traer el contenido de la primera epístola, porque esa es la atmósfera de esta segunda epístola. Son las mismas personas, los mismos asuntos, problemas. Básicamente es la infiltración de falsos maestros y la amenaza que eso significaba para la iglesia en el primer siglo, para la vida de la congregación.
Y en esta ocasión el asunto es el siguiente. Si los creyentes deben amar, porque ese es el énfasis de Juan, los creyentes deben amar, entonces, ¿cómo se supone que deben tratar con los que se desviaron de la verdad? Probablemente algunos de ellos fueron amigos íntimos, comieron con nosotros en nuestras casas, participaron de nuestra mesa, no solo en nuestros hogares, en la mesa del Señor, pero se han desviado de la verdad. Si se supone que somos amorosos como cristianos, entonces, Juan, ¿cómo debemos tratar con estas personas? Bueno, esta breve epístola responde a ese gran interrogante ético de la fe cristiana. El tema está planteado en el versículo 6 y 7, podríamos decir es el corazón de la epístola, de esta breve epístola, y vamos a leerlo. Dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Este es el tema, básicamente. Si nosotros somos hijos de Dios, y inherentemente nos deberíamos caracterizar por amor, por ser amorosos con el prójimo, entonces Juan, la pregunta que estamos nos haciendo es, ¿cómo debemos tratar con estas personas que se han desviado del evangelio y que ya no predican un evangelio bíblico? Entonces el título de este mensaje es Cuando amar implica decir no. Cuando amar implica decir no. Recuerdo haberme reunido con un líder de una de las iglesias más importantes de la ciudad. Yo quería entender un poco de la historia espiritual de la ciudad. Quería también entender qué había pasado con esa iglesia específicamente, que era icónica en la ciudad. Hacía muchos años atrás, esa iglesia había sido consistente con el evangelio y había sido un instrumento del Señor, pero en la actualidad estaba a la deriva. Bueno, me tomé un café con uno de sus líderes y él me contó cómo comenzó el declive de esa congregación. Uno de sus pastores era muy amoroso, que eso está bien, pero también era muy abierto y a todo él le decía que sí. Muy amoroso, muy abierto, y él interpretaba que el amor era decir sí siempre. Accedía a participar de todos los encuentros de las iglesias, que las iglesias hacían en la ciudad, todas las campañas, las apoyaba porque él era amoroso. Apoyaba todo evento, toda campaña. Sus jóvenes iban a cualquier evento evangélico que se presentaba, Anacondia, el festival del tal, Rescate, Benihim, etcétera, etcétera. El amor nos lleva a estar unidos y apoyando, ¿no? Porque si somos cristianos debemos apoyar. ¿Amén? Bien, así me gusta. Muy bien. Bueno, hay ocasiones, hermanos, hay ocasiones cuando amar implica decir no, aunque luzcamos antipáticos, estrechos de mente, inclusive desamorados, que sería una contradicción con la fe que profesamos, ¿no? En esta carta, amar de forma bíblica, dice Juan, significa no recibir a ciertas personas en la iglesia, aunque hayan sido tus mejores amigos, mentores inclusive. Aunque te hayan enseñado los primeros pasos de la fe cristiana, pero si en la actualidad se han desviado, amar implica decir no.
e implica apartarse de iglesias, ministerios, ministros no bíblicos, y el mundo obviamente que eso no lo entiende. Y como el mundo no lo entiende, no deberíamos llevar nosotros estos asuntos complejos, aún para nosotros, a las redes sociales, porque el mundo no entiende estas divisiones internas de la cristiandad, ellos no entienden. Por lo tanto, deberíamos ser un poco prudentes de llevar estas luchas internas al mundo secular, a la gente sin Cristo, sin doctrina, sin el Evangelio. Pero es lo que esta carta nos enseña, que amar a veces significa decir no. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Este asunto de llevar una doctrina al nivel de cortar relaciones es muy mal visto en este mundo. Es visto como un dogmatismo fanático, pero indudablemente no es lo que está detrás de estas palabras, de estos mandamientos. Son palabras inspiradas, es palabra de Dios. Es el mismo apóstol que escribió Dios es amor. Es el mismo apóstol que aquí está diciendo que le niegues el saludo, y vamos a saber qué significa eso, pero es el mismo apóstol que escribió Dios es amor, el que nos está diciendo ahora no le deis la bienvenida en casa. Por lo tanto, quiero dividir esta epístola con la ayuda del Señor, y antes de tomar la cena del Señor, quiero abarcar toda esta epístola, que es cortita, muy cortita, apenas tiene 13 versículos, pero la primera división sería, o las razones por las cuales decimos no a la comunión con ciertas personas es por causa de la verdad, y número 2, por causa de Dios mismo. ¿Está bien? Eso es básicamente la argumentación de Juan para su mandato en el versículo 10 y 11. Por causa de la verdad, por causa de Dios mismo, decimos no a estas relaciones. Vamos a comenzar por causa de la verdad. La aplicación, como ya mencioné, de este mandato puede ser denunciado por el cristianismo popular contemporáneo como juzgar, ¿no? Como juzgar y actuar sin amor. Así podríamos ser nosotros etiquetados normalmente en este mundo pluralista, cristiano, embanderado por el amor y no por la verdad. Normalmente a los falsos maestros se los ama. Se los ama. Y la mayoría los sigue y los aplaude. Y a quienes los censuran, es decir, los que entendemos que son falsos maestros, a quienes los censuran, los que aplauden, ¿cómo actúan? Bueno, nos repudian como faltos de amor cristiano. ¿Está bien? Los que no vamos en esa peregrinación encabezados por estos líderes, los que nos hacemos a un costado, los que pausamos nuestro seguimiento, somos considerados faltos de amor, poco cristianos y una serie de adjetivos. Entonces se entiende que hay una grieta, no solo en la política, en la sociedad, sino también en el mundo evangélico. Hay una grieta, pero es una grieta necesaria, es la grieta por causa de la verdad. Es el primer punto del sermón. Una grieta por causa de la verdad. Nosotros no aplaudimos a los falsos maestros, no los seguimos, no los amamos en el sentido como ellos exigen ser amados como líderes espirituales, porque los consideramos líderes espirituales del mal.
Sí son líderes espirituales, pero del mal, del error. Bueno, quiero que piensen en la siguiente situación que podría suceder. Es más, ha sucedido. Dos jóvenes evangélicos están en el trabajo, su hora de descanso, en el almuerzo. Pregunta uno, ¿irán los jóvenes de tu iglesia al evento de Dante Gebel o Hebel? Entonces el otro responde, creería que no. Y ahí viene la otra pregunta, ¿por qué? Sería un error decir el pastor no me deja, porque esa no es la función pastoral. Los cristianos debemos tener convicciones como individuos, pero obviamente la iglesia tiene una postura en cuanto a estos asuntos. Pero a esa pregunta, el por qué ustedes no apoyan un evento como este, va a dar lugar a una serie de cuestionamientos. Y me imagino que todos nosotros deberíamos prepararnos para una situación como esta. Porque es fácil decir, no lo sé, mi iglesia no participa. ¿Y por qué no participa? No sé. Pero esa no es una buena respuesta. Deberíamos responder con la palabra de Dios. En el caso histórico de esta carta, estamos hablando en la infancia de la iglesia, es muy claro que los falsos maestros omitían en su mensaje algo fundamental. Versículo 7. Dice, pues muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Hermanos y amigos, nada ha cambiado. Los falsos maestros no solo se caracterizan por lo que confiesan, sino también por lo que omiten, por lo que no confiesan, por lo que no dicen. Entonces, no solo debemos tener oídos para oír lo que dicen, sino también desarrollar el oído para saber lo que no están diciendo. Nada ha cambiado. Y tratándose del Evangelio, quitar ciertas partes del mensaje significa predicar otro Evangelio. Estas omisiones, dice Juan, hace que tal predicador sea, versículo 7, engañador y el anticristo, el apóstol del amor. El apóstol del amor. Y no veo ninguna contradicción aquí entre la naturaleza del amor en Dios, en Cristo, y decir absolutamente la verdad de forma clara, explícita. Y así es como lo hace Juan. Otra implicación es la asociación con tales personas y sus ministerios. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. ¿Pero qué está promoviendo Juan aquí? Versículo 11. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. El apóstol del amor nos está enseñando a practicar el amor con los falsos maestros y en este caso, amar implica decir no. La idea detrás de este mandamiento es la separación del error. Es la santidad de la verdad. Cuando alguien ama la verdad, aprecia la verdad, la valora, va a ser muy cuidadoso en todos los asuntos en los cuales la verdad está comprometida. Y el asunto es este justamente. Y por cierto, Juan era un apóstol celoso de la verdad. Por muchas décadas, Juan, cuando escribe esta epístola, había estado predicando la verdad y nada más que la verdad. Y había sufrido por causa de la verdad. Entonces no era gran cosa lo que estaba aquí reglamentando, decir no por causa de la verdad.
no es un gran sufrimiento, no está hablando de ir a la cárcel, es simplemente no tener relación con ciertas personas por causa de la verdad, primer punto. Hermanos, no debemos jamás sacrificar la verdad en el altar de un falso amor. Y créanme que esta es la política del mundo evangélico popular y contemporáneo. Se sacrifica la verdad en el altar del amor. Y eso genera una confusión inmensa. Hay dos declaraciones sobre el pasaje. Versículo 10, la casa, ¿qué significa cuando dice en el versículo 10, no le recibáis en casa? Y también voy a aclarar qué significa ni los saludéis. Parece como algo extremista, ¿no? Pero ¿qué significa en este contexto? Bueno, la casa en el contexto de esta epístola era el lugar de reuniones. Podríamos decir, era este edificio. Era la iglesia, aunque está mal decir que estamos en la iglesia, porque la iglesia son personas, son los cristianos. Pero entendemos lo que significa vamos a la iglesia, no es una herejía, pero teológicamente no está bien. Tampoco está bien decir vamos al templo, porque el templo somos nosotros, donde habita el Espíritu de Dios, de forma personal y como comunidad, como congregación. Por lo tanto, no está bien, pero tampoco es un error grosero. No deberías rasgar tus vestiduras si escuchas a alguien decir, voy a la iglesia. Oh, no, se entiende, es cultura, yo diría, pero no está bien teológicamente. Pero en este contexto, la casa, recibirla en casa, era el lugar donde la iglesia se identificaba, donde se generaban las reuniones, donde se adoraba. Y hospedar a tales personas era apoyar, ese es el punto aquí, era apoyar el ministerio de estas personas. Recibirla en casa significaba apoyar el ministerio de estas personas. Era recibirle, y esto es cultura, era recibirle, darle hospedaje, darle alimentos, proveer recursos para continuar en el viaje. Entonces no era simplemente recibirle en casa, es mucho más que eso. Todo lo que aquí está implícito es la cultura del hospedaje, que es muy interesante, no nos da el tiempo ahora, pero detrás de este mandamiento hay toda una cultura del hospedaje, todo lo que implicaba ser hospedador. Y esa es una característica de los líderes, de los ancianos. En 1 Timoteo 3 dice que los ancianos, y obviamente toda la iglesia, en conformidad a su ejemplo, deben ser hospedadores. Pero ¿qué implicaba ser hospedador para tales personas? Es decir, para estos falsos maestros. Bueno, es lo que está explicando Juan. Recibirle es justamente un problema espiritual grave. En la tercera carta de Juan, que ya la vamos a ver, Dios mediante, el tema es el mismo, pero al revés. Es el mismo, pero al revés. ¿Cuál era el problema en tercera de Juan? No estaban apoyando, hospedando a verdaderos ministros del Evangelio. En la contracara. Había un individuo ahí, ya vamos a llegar a la tercera epístola, pero había un individuo que estaba mostrando algo horrible, que era justamente un espíritu de rechazar, hospedar a verdaderos misioneros, verdaderos ministros del Evangelio. Pero bueno, eso lo dejamos para tercera de Juan. Pero también dice, ni le saludéis. Parece un poco mucho. Pero ¿qué implicaba? Y aquí nos tenemos que remitir a la cultura. ¿Qué implicaba saludar? Bueno, no era simplemente decirle hola, como practicamos nosotros el saludo. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. No, no es eso simplemente. En esos días saludar implicaba comunión. Inclusive llevaba todo un protocolo saludar a alguien y era la introducción para una relación. Era el comienzo de una relación
entonces significaba comunión y por lógica, aprobación. Yo no sé, realmente no sé si, creo que podría ser una aplicación. Yo no sé cómo ustedes se sentirían y quizás pueda graficar lo que implica aquí saludar. No sé cómo ustedes se sentirían si mañana en las redes sociales aparece una foto de Gustavo regalada. Voy a usarlo a él porque no está. Una foto de Gustavo regalada con Cash Luna, los dos así. ¿Cómo se sentirían ustedes? Entonces, esa es la idea, creo, esa es la idea de ni les saludéis. Es decir, no comprometan sus testimonios con estas personas. A ese nivel podríamos llevar la aplicación para entender un poco más la cultura de esos días. Apoyar a tales personas, según el texto, es considerado, según lo que leemos aquí, participar en sus malas obras. Y volviendo al lado positivo de esto, cuando una iglesia recibe a verdaderos ministros y los hospeda y los ama y los recibe y provee para ellos, está participando en buenas obras, en sus buenas obras. Y en los primeros siglos había un ministerio itinerante enorme en todos los caminos romanos, que eran buenísimos, y la iglesia los aprovechó. Y los misioneros utilizaban esos caminos, podríamos decir, esas redes sociales para alcanzar al imperio con el evangelio. El mismo apóstol Pablo lo utilizó. Pero recibir en el camino a los verdaderos ministros del evangelio era participar del evangelio. Pero aquí esta epístola trata de qué significa recibir a los falsos maestros. Recibirles, hospedarles, apoyarles. Bueno, es muy claro, es participar en sus malas obras. Permítanme decirles lo que no significa. Lo que no significa este pasaje. Un testigo de Jehová, un supuesto testigo de Jehová o un falso testigo de Jehová, toca el timbre de su puerta. Normalmente, ¿qué hacemos cuando, si usted tiene la camarita o usted puede ver por la ventana, usted sabe que son los testigos de Jehová? Tienen ciertas características, ¿no? Yo sospecho que la mayoría de ustedes sigue haciendo lo que estaba haciendo. Pero si usted tiene el tiempo, el corazón, la disposición de compartirle el evangelio, entonces lo hace. Y eso no es lo que prohíbe este pasaje. Usted no estaría haciendo nada bien, usted estaría haciendo algo correcto. Si usted recibe a un testigo de Jehová para predicarle el evangelio. No es lo que este texto enseña. ¿Está bien? Así que predíquele a los testigos de Jehová porque ellos están diseminando un falso evangelio, están ayudándole a la gente a ir a la condenación porque no predican el evangelio. Pero otro caso de lo que no significa la aplicación de este pasaje es, usted tiene un pariente, sea un pariente, una tía o alguien que es mormón, mormona o católica, que quiere ir a tu casa a visitarte, entonces se viene a tu mente este versículo. Se viene este versículo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Entonces la tía está esperando para coordinar esa visita, para tomar un café, unos mates. Entonces vos le decís, mejor no vengas, tía hereje. No quiero participar en tus malas obras. Bueno, eso no significa, hermanos. Más bien, es un mandato congregacional. Es un mandamiento congregacional. Es lo que entiendo. Versículo 1 dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad,
y no solo yo, sino también a todos los que conocen la verdad. Tampoco, por amor al tiempo, voy a introducirme en el debate, en todos los argumentos a favor y en contra, si es una señora literal o se trata de una iglesia, pero aquí para mí entiendo y me alineo con un grueso de comentaristas bíblicos, aunque también hay quienes entienden que es una señora literal, pero la señora escogida es una iglesia local. Es mi forma de entender este pasaje y no me enojo si usted entiende otra cosa, pero entiendo que es la señora escogida, es la iglesia escogida, es la iglesia local del Señor y los hijos de esta señora son sus miembros. Es una forma, podríamos decir, una forma alegórica para referirse a una iglesia local. En la despedida, versículo 13, se ve lo mismo. Dice, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Bien, o tiene el mismo nombre su hermana, o es una iglesia y sus hijos, es decir, sus miembros. Muy bien, las iglesias son, sin dudas, guardianas de la verdad. Las iglesias locales son guardianas de la verdad. No solo predican la verdad, sino que exhiben la verdad en la forma en que sus miembros viven. Los miembros de esta iglesia saben, porque lo enseñamos de forma clara en el curso de membresía y lo mencionamos, según el sermón lo amerita, de que los miembros sí son responsables delante de sus hermanos, la congregación, por la forma en que viven en el mundo. No hay tal cosa como mi vida es privada y hago lo que quiero porque sos parte de un cuerpo. Y si tu vida transcurre en el pecado nos afecta a todos, y por lo tanto seguramente serás amonestado a vivir para Cristo, como se supone que viven los cristianos. Entonces, las iglesias son guardianas de la verdad y la palabra aquí clave, fundamental, es verdad. Versículo 2, 3, 4. ¿Cuántas veces aparece la palabra verdad? Dice, a causa de la verdad, versículo 2, que permanece en vosotros. Versículo 3 al final, en verdad y amor. Versículo 4 dice, mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad. La verdad. Y nada más que la verdad. La verdad es Jesucristo, es la verdad sobre Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, es el evangelio de Jesucristo, es la doctrina que define al cristianismo. Es decir, la verdad lo permea todo, lo que creemos, lo que practicamos. La verdad nos condiciona para lo que rechazamos, para lo que adoptamos. Todos nuestros valores deben estar cimentados en la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, la verdad debería guiar nuestras vidas, no solo nuestras conciencias, nuestras convicciones, sino todos los asuntos de nuestra vida. Lo que vivimos en la práctica. Absolutamente nos condiciona la verdad a cómo nos relacionamos, cómo nos movemos en este mundo. Absolutamente la verdad debe enseñorearse de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando el amor dice no, es por causa de la verdad. No es porque somos moralmente superiores a los falsos maestros. Y debemos tener cuidado cuando argumentamos, y vuelvo al ejemplo de los dos evangélicos en la oficina o en el trabajo, van a ir, van a apoyar el evento. No, creería que no. ¿Por qué?
Y allí se debe reflejar el Evangelio, no un orgullo moral. No, pues nosotros somos, ¿cómo vamos a ir ahí? Y nuestra argumentación puede estar fundamentada en orgullo, en superioridad moral. No, nuestra argumentación debe ser por causa de la verdad. Y deberías saber explicar por qué no vamos a ciertos eventos, por qué no apoyamos ciertos ministerios, por qué no tenemos comunión con ciertas iglesias, por qué tal o cual pastor no predica en tu iglesia, por qué no apoyan tal campaña o tal festival. Nuestra respuesta debe ser teológica, por causa de la verdad. Entonces, por causa de la verdad, el amor dice no. En segundo lugar, por causa de Dios mismo. Y el asunto aquí es permanecer o no permanecer en la verdad. Está ligado, el segundo argumento está ligado a la verdad también. Versículo 8 dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo, es decir, la verdad. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece en la verdad, en la enseñanza. Entonces, por causa de Dios, porque el que se desvía no tiene a Dios, dice el versículo 9. Entonces, por causa de Dios, decimos no. La misma advertencia la hace otro escritor del Nuevo Testamento. Interesantemente usa las mismas palabras. Hebreos 3:12 dice, tened cuidado, las mismas palabras en el original. Tened cuidado, hermanos. Es decir, es una advertencia a hermanos, a creyentes. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, está dirigido a los cristianos, pero la advertencia es cuidado que exista la posibilidad de que alguno se aparte del Dios vivo por incredulidad, por el engaño del pecado y resulte ser no hermano. Tened cuidado, es el temor santo, el temor santo a Dios. Eso es entender la capacidad que tenemos para desviarnos. Juan advierte sobre la asociación con estos falsos maestros. Hay dos formas de ver el versículo 8. Juan habla de los galardones o de la salvación. Si usted acude a los comentaristas o a las Biblias de estudio, usted va a llegar a uno de estos dos puertos o interpretaciones. Juan está hablando de recompensa, galardones, o está hablando de la salvación. Es decir, ¿habla de pérdida de recompensa o habla de pérdida del alma? Que sería mucho más serio, aunque es serio, el asunto de galardones. La llave interpretativa del verso 8, entiendo, es el verso 9. Si queremos saber a qué se refiere el verso 8, debemos leer el versículo 9. Porque dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué está diciendo Juan? Seguir a los herejes, seguir en pos de estos falsos maestros o darle la bienvenida y asociarse con ellos, sería evidencia, según lo que dice Juan, y obviamente Juan es radical, es la palabra de Dios. Si alguien se asocia a los herejes, no tiene este santo temor de Dios, decir no, la evidencia es que no tiene a Dios. Así que por causa de Dios nos distanciamos de los herejes, es decir, por temor a Dios, no los apoyamos,
no tenemos relación fraternal ni ministerial. Nunca ocuparán nuestros púlpitos. Nunca iremos a sus celebraciones. Nunca financiaremos sus ministerios. Si nos desviamos, es porque Dios ya no está entre nosotros. Porque es por causa de Dios. Y créame que esto es amor, solo que no es la clase de amor permisivo, romántico, que plantea este mundo. No los apoyamos, no tenemos relación alguna. Lo que parecería ser falta de amor cristiano es en realidad amor leal a Dios mismo. Porque es por causa de Dios que decimos no. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted deberá recordar muchas historias del pueblo de Israel diciendo sí a lo que Dios decía no, y usted ya vio las consecuencias. Son horribles las consecuencias cuando nosotros queremos ser más amorosos supuestamente que Dios, porque no es posible. Dice un comentarista, proteger la sana doctrina dentro de la comunidad tiene más peso que la expectativa cultural de la hospitalidad. Qué interesante. Observen el versículo 7, porque dice Juan, pues muchos engañadores han salido al mundo. Y lo plantea en términos de misioneros. La realidad es que no solo Dios tiene misioneros saliendo por el mundo, hermanos. Recuerden que Satanás es astuto e imitador. Él copia a Dios. Él no tiene ideas propias. Él va emulando y copiando para sus propios fines. La mente infinitamente creativa, brillante, en todos los asuntos, es Dios. Él solamente es un imitador. Y si Dios planeó llevar el Evangelio no por ángeles ni por visiones en el cielo, sino por pecadores, ministros de la reconciliación que salen por el mundo a predicar el Evangelio, Satanás dice, yo haré lo mismo. Si los que predican la verdad salen por el mundo, yo voy a introducir mis predicadores de mentira y de engaño a que salgan por el mundo también. Y los vemos, ¿no? Y tocan timbre y se sacrifican. Claro que no están motivados por amor a Dios ni están motivados por amor a Cristo, ellos están motivados por una salvación por obras. Todos los misioneros del error están motivados por un sistema de salvación por obras. En realidad no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo para ellos mismos. Nosotros no predicamos para ser salvos, predicamos porque ya somos salvos y porque amamos al Salvador que nos salvó. Entonces estos obreros de Satanás salen por el mundo y qué horrible sería, qué contradicción sería que la iglesia les diga bienvenidos y los hospedemos y les demos nuestros púlpitos y les proveamos para sus necesidades. Eso no es amor, hermanos. Es una contradicción absoluta con el evangelio que profesamos. Esta carta nos habla de la sensibilidad de la iglesia para amar, pero esta sinceridad para amar no es ser ingenuos, ser románticos, sino que el amor cristiano es un amor firme. Por ejemplo, el que no quiere trabajar, que no coma. Aplicar ese mandamiento es amor. Y quizá alguien dice, yo no quiero trabajar, pero ¿me darías un platito de comida, por favor? Claro, está apelando a un amor romántico. Sos cristiano. Pero ¿qué dice la Escritura? El que no trabaja, no coma. Pero yo estudio. Ah, bueno, ok, está bien. Pero estudiá, ¿eh? Si no, no hay comida.
Eso es amor, amor cristiano. Entonces la iglesia debe ser amorosa y sensible a las necesidades de los misioneros dedicados, pero solo a los misioneros de Dios, a los que predican la verdad, hermanos. Quiero documentar esto para terminar, porque me quedé pensando, digo, ¿cómo podría explicar cómo se aplica o qué implica esto? Y llegué a la carta a los Romanos, y es la epístola sin dudas más profunda y completa sobre el Evangelio, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. En algún momento vamos a abordar Romanos, solo que estoy preparando los motores. Hay algunos asuntos para resolver ahí. Es una carta muy compleja, preciosa. Estoy en este mismo momento leyendo Romanos, pero Romanos sin dudas es una tesis preciosa del Evangelio de Cristo. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo escribió Romanos? Esta epístola tan extensa. Bueno, ¿saben cuál es la respuesta? Romanos 15, 22 y 23. Dice, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. ¿Qué está diciendo Pablo? La respuesta de por qué Pablo escribió Romanos es que Pablo hizo una preciosa presentación de su doctrina, de su evangelio, de su ministerio, para que los romanos sepan quién era Pablo y qué predicaba Pablo. Una vez hecha esta declaración de fe, les anticipa, recién cuando claramente desarrolla quién es Pablo y qué predica Pablo, una vez hecha esta declaración preciosa de fe, les anticipa que irá a Roma, pero que Roma no es la meta final. La meta final de su viaje es llegar a España con el Evangelio. Pero para llegar a España con el Evangelio, tiene que parar en Roma a cargar combustible. ¿Y quién va a proveer esos combustibles? Los romanos. Decir, la iglesia de Roma, este soy yo, este es mi evangelio, esto es lo que creo, esto es lo que predico, esta es mi vida. Voy a ir a visitarles, voy a ir a España, pero voy a parar en Roma. Voy a tener un tiempo precioso de ministerio con ustedes, predicando este evangelio, del cual no me avergüenzo, pero voy a necesitar ayuda de ustedes. Pablo pide ayuda para llevar este evangelio a España. Gloria a Dios, ¿no? El mundo hispano, ahí entramos nosotros, en cierta forma. Una presentación precisa de su doctrina y ministerio, pero básicamente lo que esta epístola nos enseña es que la iglesia no invierte en cualquier persona, en cualquier ministerio que pida ayuda. Este apoyo que Pablo pide aquí en Romanos 15 es recursos económicos y recursos humanos. Eso es lo que significa el lenguaje. Va a pedir ayuda económica para continuar a España, pero también colaboradores de las iglesias en Roma que se sume al equipo ministerial de Pablo. Qué interesante, ¿no? Dios nos ayude como iglesia misionera a estar abiertos no solo a invertir financieramente, sino a ceder miembros preciosos que vayan a plantar iglesias, que vayan al ministerio, a fundar iglesias, a predicar el evangelio. ¿Estarían dispuestos a ceder sus hijos? Bueno, Pablo llegaba a Roma y estaba
convocando obreros, soldados, como en las famosas guerras, que llegaban y se llevaban a los jóvenes, los enrolaban para la causa. Bueno, la iglesia ha sido un ejército que se ha movilizado, que ha entendido que estamos de paso en este mundo, que somos peregrinos, que nuestros hijos no son nuestros y que Dios te puede llamar a vos, me puede llamar a mí. ¿Estarías dispuesto? ¿Te harías dispuesto a entregar tu vida, a dejar tus redes? Seguramente Juan sabía que surgirían muchas preguntas a partir de esta breve carta. Por eso termina como termina, versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Es decir, hay mucho que hablar, seguramente muchas preguntas, pero básicamente el mensaje es: debemos ser amorosos, debemos ser generosos, debemos estar abiertos a apoyar, pero nuestro amor no es un amor ingenuo, romántico. Debemos decir no a ciertos ministerios por causa de la verdad, por causa de Dios mismo. Y eso no significa que somos estrechos de corazón, desamorados, ingratos a la causa de Cristo, simplemente que no apoyamos algo que no sea la causa de Cristo. ¿Amén? Bien. Póngase de pie, salude a su hermano, vamos a tomar la cena del Señor, tenemos que estar en armonía unos con otros, dígale paz a todos. No tiene nada escondido en su corazón, ninguna amargura, porque vamos a sentarnos ahora en la mesa del Señor.